A continuación, el doctor Guillermo Peñalosa Solano, médico psiquiatra adscrito a los servicios de atención psiquiátrica, nos brindará su presentación. Adelante, por favor, doctor. Muy bien, pues bienvenidos a todos. En este momento vamos a hablar de algo pues, muy importante para todos ustedes que son los primeros respondedores ante la crisis de la epidemiología del COVID-19. Es una parte de salud mental que muchas veces se deja un poco de lado. Entonces, pues vamos adelante, por favor. Primero, pues esta plática va a ser un poco de lo que es el autocuidado, que es súper importante para todo nuestro personal de salud. El objetivo de esta plática pues, va a ser identificar los impactos que las intervenciones en salud generan en el personal de salud y los primeros respondedores, reconocer los impactos psicosociales de la crisis epidemiológica COVID-19 que pueda tener para las personas con COVID-19, reconocer las distintas formas de afrontamiento y resiliencia de las personas después de un momento pues estresante, porque a fin de cuentas a todos nos puede llegar ese pequeño momento de estrés. Pero, pues, antes de llegar a esa parte del autocuidado, hay algo bien importante que tenemos que hacer, y esto es el identificar nuestras emociones. Muchas veces no nos enseñan como tal a identificar nuestras emociones, ¿no? Y más los que pertenecemos al personal de salud. Entonces, más adelante les voy a poner como que identifiquen qué emoción están teniendo y lo vamos a asociar, si se dan cuenta, aquí tenemos unas figuras de cómo se puede representar a lo mejor la ansiedad, la depresión o la tristeza, un poco el orgullo, tal vez el enojo, porque también nos podemos sentir un poco enojados. Y entonces vamos a empezar con el ejercicio. Si se dan cuenta, tenemos muchísimas emociones, no es un inventario muy grande, y todas estas nos pueden llegar a pasar durante este periodo importante de crisis. Lo que van a hacer más a continuación de estas emociones listadas, van a señalar la que más ha sentido en el último mes, incluyendo aquellas que tienen que ver con su trabajo, y las van a enumerar empezando por uno, la de mayor intensidad, y la van a seguir en orden descendiente. Ajá. Van a identificar en alguno de los esquemas anteriormente mostrado qué parte del cuerpo lo está sintiendo. Ajá. Y pues bueno, ya con eso van a responder algunas preguntas más adelante, como si alguna vez habías notado la relación entre esas emociones y la parte del cuerpo en donde la siente, pero eso va a ser como parte del ejercicio de la evaluación, ¿no? Más adelante. Entonces, pongan mucha atención ante esta diapositiva para que sepan cuáles son más o menos las que van a identificarse actualmente, ¿no? Porque definitivamente seguro nos vamos a identificar muchos de nosotros con estas emociones. Se las dejo unos segundos para que la puedan reflexionar más tiempo. Acuérdense elegir la emoción con la que en el último mes se han sentido más identificados. Le van a poner el número 1 y así de una manera descendiente, por favor. Listo. Damos unos 10 segundos más, porque sí son muchas emociones. ¿Okay? Entonces, una vez que pasemos a la identificación de emociones, hay que tener pues en cuenta que pues somos un individuo, ¿no? Y como tal, el individuo va a tener interacciones. Esas interacciones van a ser constantes con el ambiente tanto familiar, comunitario, social y ambiental. Y todo esto, pues va a tener una consecuencia, esta epidemia va a tener esa consecuencia ante todos estos niveles. Lo que va a provocar, pues, justamente esta relación ante el individuo, ante ustedes mismos. Ajá. Pues por eso es importante que tengan este esquema con el fin de saber en qué momento, cómo va a tener ese impacto ante los diferentes niveles y ante su misma persona. ¿Okay?
Entonces, aquí es algo importante, ¿no? De toda esta plática, que es comprender lo que le sucede a las personas que están pasando por un momento difícil, justamente hablar como de la empatía, que más adelante vamos a hablar de ese término también, entender los significados de sus situaciones y vincularlos para generar respuestas de ayuda que genera en el profesional. Pero este malestar puede ser mitigado, reducido y transformado. ¿Cómo puede ser reducido y cómo puede ser transformado? Vamos a hablarlo justamente en las siguientes diapositivas. Entonces, uno de los principales impactos psicosociales en el personal de salud va a ser, muy bueno, de los primeros respondedores que van a ser ustedes, que están ante esta pues, crisis epidemiológica, es algo que se le llama como desgaste por empatía. Hay muchos sinónimos ante este término. De los sinónimos está el trauma vicario, la victimización secundaria y el estrés traumático secundario. Y para otros, pues es una rama de burnout, ¿no? De este desgaste constante, justamente para específico para el personal que va a proporcionar los cuidados. Como tal, en los conceptos en la evolución dentro de la psicotraumatología se va a asociar con el coste de cuidar de otros que padecen sufrimiento. Y eso pues también va a desgastar, ¿no? También existe el desgaste del cuidador, por ejemplo. El estrés postraumático sufrido por profesionistas del cuidado en casos altamente estresantes. Es algo bien importante que lo tengan en cuenta, porque entonces, ¿cómo se va a presentar en las personas, en nosotros? Uno de ellos es el agotamiento emocional. ¿Cómo va a ser esto? Se va a expresar en la pérdida paulatina del agrado por la tarea que se realiza, casi casi como anedonia, una sensación de cansancio e incluso disgusto por el trabajo, hasta enojo. En esta etapa las personas intentan modificar por sí mismas las sensaciones negativas, que sin embargo no se encuentran respuestas pues, adecuadas, ¿no? Otro de los síntomas pues, va a ser la despersonalización, como que se puede manifestar a través de los cambios en las relaciones con los consultantes y se va a caracterizar por el desinterés, la pérdida de empatía e incluso hasta culpa por no poder tratar a las personas, ¿no? O a lo mejor por no identificar a tiempo o sentirse culpable por no darles el tratamiento adecuado, ¿no? Y esto pues va a afectar la calidad de la atención y dedicación a las personas, predominan una baja en el estado de ánimo e incluso sentimientos de hostilidad. Es donde empieza pues mucha irritabilidad y hasta pues conductas ciertamente agresivas, tanto verbal como físicamente hablando, ¿no? Otro de los síntomas que muchas veces no tomamos en cuenta va a ser la pérdida de la realización personal, en la que se va a producir una sensación cada vez más generalizada de que no tiene sentido implementar cambios, pues no se pueden mejorar las cosas. De esta manera, pues se va a perder pues, la ilusión de trabajar con personas y el idealismo respecto al propio trabajo. Puede pasar y es muy común que pasen estos momentos de crisis donde hay muchísimo que atender. Y bueno, cada una de estas manifestaciones por sí sola va a indicar la presencia de cierto desgaste laboral, o sea, un burnout, como habíamos hablado anteriormente. Todas juntas van a indicar un cuadro de desgaste por impacto. ¿Vale? Entonces, por favor, ténganlo muy en cuenta porque va a pasar, les va a pasar a muchos. Y hay que tratar de escucharnos entre nosotros para poder identificarlo a tiempo. ¿Vale? Actualmente se va a entender el desgaste por empatía como el resultado progresivo y acumulado de un intenso contacto con las personas que sufren y por la exposición al estrés y que incluyen a todos los profesionales que se desempeñan en funciones de apoyo, acompañamiento o cuidado. Entonces, nuestros compañeros que todos se dedican a la salud, trabajo social, enfermeras, médicos, etcétera, etcétera, todos ellos, psicólogos, todos son muy importantes que los tengamos muy en cuenta porque nos podemos llegar a desgastar con tanto que va a pasar. ¿Vale? Sin embargo, es bien importante decirlo, no es un trauma, ¿vale? No es anormal que suceda, como decía, es común. Y no tiene por qué ser crónico. Puede suceder ante un contacto muy intenso con alguien que pidió ayuda. Alguien que a lo mejor está llegando en un estrés muy, muy, muy grande, nos puede desgastar hasta este extremo. Pero por eso es importante hablarlo con sus compañeros. ¿Mm? Entonces, va a haber ciertos niveles de gravedad. Ajá, de los niveles leves,
Va a haber dificultad para levantarse, un cansancio permanente, un desánimo, pérdida del interés, percepción de la tarea como intrascendente o resignación en la capacidad de perseverar. Si ya empiezan a hacerse un poco más crónicos estos síntomas, va a aumentar hasta el grado moderado, en donde va a haber una mayor pérdida del idealismo, aumenta la irritabilidad, el distanciamiento emocional, el cinismo, la fatiga, el aburrimiento, la frustración y la culpa. Aparecen autovaloraciones negativas como sentimiento de sentirse usados, menoscabados o sensación de incompetencia. Aparece una resistencia manifiesta a concurrir trabajo. Uh-huh. Y ya cuando hay más síntomas, una mayor gravedad de este desgaste por empatía, se pueden presentar hasta trastornos mentales importantes que van a necesitar mayor tratamiento, como depresión, ansiedad o consumo de sustancias, así como el ausentismo laboral muy notorio, enfermedades psicosomáticas, porque pues, nos vamos a somatizar y vamos a tener a la colitis, como, bueno, enfermedades gastrointestinales, dolores de cabeza, cefaleas, que no van a remitir con medicación tradicional o puede haber contracturas musculares crónicas o hasta parecerían ciertos síntomas de fibromialgia, ¿no? O trastornos basales de la alimentación, del sueño, de la sexualidad, que también pues, están muy relacionados con los trastornos mentales, ¿no? Ustedes saben que cuando hay depresión puede haber trastornos del sueño. Y es importante que lo tengamos muy en cuenta porque hasta ahí tenemos la parte de la consecuencia a nivel mental y física, pero también la otra parte, pues, si llegamos a tener muchísimo desgaste, puede haber hasta una consecuencia cardíaca o circulatoria. Entonces sí es importante verlo lo más tempranamente posible, lo más temprano identificar y entender que nuestros compañeros están pasando por eso, ¿no? Pueden pasar por eso. Es bien importante estar escuchando a nuestro personal. Entonces, ¿qué detonadores van a haber o qué causas? Como habíamos dicho, es una causa multifactorial, entre ellas las personales, las laborales, ambientales y el contexto en el que se está viviendo, ¿no? En especial, pues, el coronavirus en este momento, COVID-19. Ok, entonces hay un impacto psicosocial en una crisis epidemiológica que vamos a ver ahorita. Entre ellas es el trauma psicosocial, que, pues bueno, primero vamos a identificar lo que significa trauma, que es una herida como tal, y desde la psicología se habla de trauma cuando se hace referencia a una experiencia que puede dejar una huella. Desde la teorización crítica que elaboró Martín Baró, señala que existen contextos pretraumáticos como los entornos sociales construidos históricamente, caracterizados por una simetría de poder entre las personas y los grupos. Dicha desigualdad estructural genera relaciones sociales tensas que se van a expresar en conflictos políticos y sociales, ya les está sonando un poco lo que está pasando, ¿verdad? Agudos entre las clases y los grupos, en los cuales la violencia brutal ejercida por los grupos que ostentan el poder hacia cualquier irruptor del orden social tiene como propósito mantener la asimetría, lo cual les permite permanecer en una posición de privilegio. Pues ya lo han visto mucho como la consecuencia de los niveles de las redes sociales, ¿no? Esta pues, constante pelea de grupos sociales. Es justo algo que puede pasar en estas consecuencias psicosociales, ¿no? Ante las crisis. Entonces, pues bueno, ¿qué va a pasar, no? Evidentemente, si hay un suceso traumático, va a haber una respuesta traumática y esa fase de impacto va a durar aproximadamente 72 horas. Sin embargo, cuando se va a presentar la fase de crisis, puede ser hasta la cuarta o sexta semana. No necesariamente va a presentarse en el momento. Hay algunos que sí lo pueden presentar, como lo habíamos mencionado anteriormente, que sí hay personas que los pueden desgastar rápidamente, pero el impacto más fuerte va a ser de la cuarta a sexta semana. Y la fase postraumática puede hasta durar después de los 6 meses a un año de haberse presentado este suceso traumático. Básicamente como hablar del estrés postraumático, ¿vale? Entonces, otra vez, todo esto pues impacta porque a fin de cuentas esto es una cuestión multifactorial de interacciones constantes, que la epidemia va a afectar a todos los niveles, ¿no? El nivel ambiental, social, comunitario, familiar y
el individual. El individuo es el que va a recibir, pues, todo ese golpe de todo lo que está viviendo alrededor. Por eso es importante que se cuide, ¿vale? Entonces, hay otras cosas bien importantes que también van a suceder a nivel social de COVID-19. Bueno, en general de las epidemias, ¿no? Una de ellas y que sucede bastante es la estigmatización, es decir, que las personas pues están tratando de como poner en grupos distintos o que los están dejando a un lado a las personas que han padecido o que están recuperándose de COVID-19. Es importante que no sean, no los llevemos como enfermos de COVID-19, sino que se están padeciendo, se están recuperando de COVID-19, es una de las que tenemos justamente. Entonces, la estigmatización es una consecuencia social bien importante que hay que cuidar. A lo mejor nos pasa un poco inconsciente, pero sí la tenemos que tener más consciente. Por supuesto, va a haber una pérdida o ausencia de redes de apoyo. A lo mejor puede haber aislamiento. Va a dejar de frecuentar lugares donde solía asistir, ¿no? Va a haber un desinterés en socializar, una falta de interés en realizar actividades que antes le gustaba realizar, una anedonia, una incapacidad para establecer vínculos afectivos, resentimiento social, sobreprotección, jugueteo en lugar de compasión, por ejemplo, porque es importante, si es, a veces nos pasa que pensamos que puede ser el pobreteo lo mismo a la compasión, y no son términos completamente diferentes. Va a haber demanda de cuidado de atención excesiva, problemas en la escuela, ¿no? Rendimiento y socialización, pérdida de trabajo o bajo rendimiento, riesgo de volver a ser victimizado o victimizada, actitud de desconfianza y sospecha, ¿no? En estas cuestiones de, a lo mejor ya él tiene, o esta persona que tosió en el metro, que está tosiendo en la calle, pues ya seguro está pasando por una enfermedad de COVID-19 y pues no, mucha gente a lo mejor solamente tiene alergias, por ejemplo, ¿no? Impactos a nivel individual, como lo habíamos dicho, los dolores de cabeza, las cefaleas, agudización de problemas crónicos, los trastornos del sueño, insomnio, dormir demasiado, pesadillas, trastornos de alimentación, pérdida o aumento de peso por la misma ansiedad, fatiga, rasguños, golpes, mordidas, fracturas, consumo de sustancias, problemas del sistema óseo, displasias, cáncer cervical y a nivel cardiovascular, pues hipertensión y taquicardias. Es importante pues, tener mucho cuidado con ver nuestra salud mental porque, como les decía, va a impactar a un nivel físico también, ¿vale? Y nivel respiratorio, pues hiperventilación y problemas para respirar, ¿no? Otros impactos a nivel individual, pues va a ser a nivel digestivo, úlceras, colitis, diarrea, náuseas, ahora sí que el estómago es así que siempre nos va a advertir, ¿no? Estreñimiento crónico, ¿no? Muchísimas cosas que pueden presentarse a nivel gastrointestinal. También en la piel, pues la alopecia o el rash, las erupciones que pueden aparecer, las urticarias por estrés, por ejemplo, ¿no? A lo mejor a nivel metabólico va a haber diabetes e hipertiroidismo, un poco de desconfianza, sensación de no merecer, indignidad, por ejemplo, pérdida del sentido de la vida, pérdida de las ganas de vivir, ideación suicida o hasta homicida, y trastorno por estrés postraumático, ¿no? Reexperimentación, evitación hiperactivación que les hablaron o les van a hablar en otra clase. Ahora, pues ya hablamos de todo esto, de cómo identificar nuestras emociones y de cómo saber qué consecuencias puede tener. Pero, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Cuáles son las medidas para cuidarnos? Las medidas son una necesidad de adoptar un enfoque psicosocial, es súper importante porque a fin de cuentas no somos personas pasivas, ¿no? No somos robots, vamos a estar interactuando todo el tiempo. Y para poder hacer este cuidado, pues tenemos que tener medidas de afrontamiento, fortaleza y por supuesto la resiliencia de cada uno. Pero bueno, de las medidas de estrategias de afrontamiento, ¿qué son? ¿Qué son estas medidas? Existen para los factores ambientales, personales y medidas de autocuidado, pues aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan
para manejar las demandas específicas externas y o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo. Entonces, son muchas cosas que pueden hacerse con estas medidas de afrontamiento, identificación de distorsiones cognitivas, por ejemplo, identificación de las emociones, tratar de hablar con las personas, etcétera, ¿no? Esas son como las medidas importantes. Y aquellas actividades que realizan las personas con el propósito de promover la salud, prevenir la enfermedad, limitarla cuando existe o establecer la salud cuando sea necesario. Las medidas de autocuidado pueden ayudar a mitigar el desgaste por empatía, que estuvimos hablando durante toda la plática, y a mantenernos saludables en el trabajo como respondientes ante una crisis. Entonces, que les quede muy claro todo esto para poder mitigar, como habíamos dicho desde el inicio de la plática, este desgaste. Pero bueno, ¿qué áreas vamos a desarrollar para generar o para aumentar el autocuidado? Ajá. Una de ellas pues, va a ser el desarrollo de relaciones positivas, ¿no? Por ejemplo, el brindar apoyo y el cuidado en las medidas de nuestras capacidades, que pueda dar satisfacción por el trabajo realizado o ayudar a tener el reconocimiento de los colegas, ¿no? Es decir, pues no, lo estás haciendo muy bien, no te preocupes, a todos fallamos, o sea, entender como la parte de empatía con nuestros mismos compañeros. ¿No? Es muy importante hablar entre nosotros mismos. Que muchas veces personal médico a veces lo dejamos de lado, ¿verdad? Después, el estilo de vida saludable, aunque puede ser un poquito complejo, es importante buscar nuestros espacios para tener una alimentación balanceada, tener espacio para hacer ejercicio, ajá, el descanso y por supuesto pues el placer, ¿no? También es importante que lo tengamos en cuenta. Dormir, comer y pues tener una relación interpersonal adecuada es una de las cosas muy importantes para poder tener ese autocuidado, ¿sale? Entonces, otra de las cosas, el acompañamiento entre los colegas, como les había mencionado, ¿no? Eh, ¿Esto cómo se va a hacer? No nada más es pues, el tratar de escucharlo, sino también hacer esta retroalimentación a través de supervisiones, revisiones de la práctica y en casos pues, de crisis, lugares de aprendizaje entre los pares. Entonces, es decir, si a lo mejor uno se siente que se equivocó en algo, preguntar entre varios, por ejemplo, qué fue lo que se hizo mal, qué se hizo bien, cuál es, buscar esa retroalimentación. Eso es bien importante sin tratar de culpabilizar a las personas. Es algo bien importante que les quede claro. Estrategias de manejo de estrés, como por ejemplo, pues yoga, aunque como les decía, es un poco complejo a veces para el personal médico, hay que buscar ese espacio. Las medidas de relajación a través del yoga son fantásticas, hay videos en redes sociales en donde pueden buscar que les ayuden a hacer yoga en sus casas, meditación consciente, es el mindfulness que es muy, actualmente está como muy en boga, y algunas expresiones artísticas o culturales, ¿no? Por ejemplo, estar pintando en su casa, ¿no? Si les gusta, o a lo mejor, pues hasta cantar, ¿no? En la misma regadera, eso también les va a permitir descansar. Y pues por último, no se olviden, muchas veces, como personal de salud, se nos olvida que nosotros también podemos pedir ayuda. Es bien importante que les quede claro que no es malo pedir ayuda. Al contrario, es muy bueno porque nos habla de que nos estamos conociendo como tal, que nos estamos identificando nuestras emociones, nuestro cuerpo y llegamos a ese punto pues de necesitar el apoyo de las personas. Y a fin de cuentas, pues como personas de salud nosotros también damos esa ayuda, ¿no? Entonces, sí es importante que si nosotros no nos cuidamos, pues a lo mejor no vamos a poder cuidar bien a las demás personas. ¿Vale? Y bueno, por último, en esta diapositiva va a haber un video en donde les va a dar justamente las técnicas de relajación, de cómo se hace estos ejercicios.
en este momento vamos a hacer un ejercicio rápidamente en donde a través de 5 pasos, ajá, vamos a hacer esta técnica de respiración, en donde no vamos a respirar con los pulmones, sino vamos a respirar con el estómago y vamos a contar 5 segundos por cada tiempo que vamos a hacer de los pasos de la respiración. Es decir, 5 segundos, vamos a inhalar. 5 segundos lo dejamos adentro. 5 segundos lo voy a exhalar. Esperamos 5 segundos para la siguiente respiración. Y otra vez. ¿Okay? Entonces es algo sencillo porque es de 5, 5, 5 y lo vamos a hacer 5 veces. ¿Ah? Y esto nos va a ayudar a cuando estemos pasando por una etapa de mucho estrés, por lo menos tengamos esta técnica de respiración en ese momento. Si se dan cuenta, no toma mucho tiempo y lo podemos hacer mientras estamos entre pacientes. ¿Vale? Y pues bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por estar presentes y por ayudarnos a tratar esta crisis que nos atañe a todos, que es el personal de salud. Recuerden pedir ayuda cuando sea necesario. Y para eso estamos.